Hoy quiero platicarles algunas cuestiones acerca de lo que llamamos el zapatismo, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sobre todo en compañía del maestro Armando Bartra. En primer lugar, quiero hacer un primer comentario, decir, el zapatismo fue el movimiento más radical de lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Más radical con capacidad, digámoslo, de llevar a la práctica los principios revolucionarios. Desde luego sabemos el magonismo fue todavía más radical, propugnó por la abolición del Estado, la propiedad privada, en fin, pero el magonismo lamentablemente no tuvo un brazo armado, una fuerza armada tan fuerte como para lograr, digamos, el desmantelamiento del Estado y de la propiedad privada. Sin embargo, el zapatismo sí lo tuvo, y en la zona en donde ejerció su control, que no es solo Morelos, porque estamos acostumbrados a pensar al zapatismo como Morelos, sino es una zona más amplia que conocemos como la región suriana o el sur, que abarca los actuales estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, el sur de la Ciudad de México, en fin, en toda esa zona en donde operó el zapatismo, pudo llevar a cabo transformaciones importantes, y a la postre sí consiguió una parte de sus demandas, que fue una muy importante, que fue la desestructuración del sistema hacendario que venía heredado desde la época colonial. Bueno, parece que vamos a tener que hacer intervenciones breves para que esto sea realmente un conversatorio. Me da mucho gusto también estar con Baruch, primero porque nos conocimos en un evento que precisamente trataba de poner en presente, de poner en vigencia el zapatismo y el villismo, las corrientes más radicales de la Revolución Mexicana. Y bueno, supe que él era nahuatlato, que hablaba, y no solo hablaba, sino que hablaba bien el náhuatl y lo traduce, y que una de las cosas que estaba haciendo, creo que ya la terminó, es traducir al español los manifiestos en náhuatl del Ejército Liberador del Sur. Yo no quisiera hablar tanto de lo convencional, que es un tema habitual para las referencias a la Revolución Mexicana, que es el zapatismo y el Plan de Ayala, sino del perfil de la naturaleza política de Emiliano. Los personajes de nuestra historia, de la historia en general, por lo general se vuelven personajes acartonados, se vuelven la escultura, el monumento de ellos mismos, y pareciera que fueron siempre iguales, idénticos a sí mismos, que Zapata nació con bigotes y cananas y diciendo tierra y libertad, vivió toda su vida diciendo tierra y libertad, que era una consigna que venía del maderismo, del magonismo, por cierto, y no de los propios zapatistas, y que claro, murió diciendo tierra y libertad. Y cuando vemos a los personajes históricos así, como si fueran idénticos a sí mismos, inmutables y rígidos, nos perdemos lo que es su verdadera naturaleza, que es la plasticidad, que es la capacidad de transformarse. Creo que Zapata es un personaje político fundamental de nuestra historia, es un protagonista de las corrientes más radicales de la Revolución Mexicana, y sin duda de la corriente más radical que expresaba los intereses del campesinado, pero que es también un líder de una extraordinaria flexibilidad. Zapata pasa por diferentes etapas, por diferentes momentos en la historia de la Revolución. Antes de la Revolución, durante el Porfiriato, él ya un joven campesino, había sido nombrado representante de su pueblo, había sido nombrado gestor, diríamos quizás ahora, de los intereses y de los conflictos por los que pasaba su pueblo, su comunidad. Tenía que hacer trámites, tenía que ir a buscar a los licenciados, supongo yo que ya en esa época eran los licenciados, entregar documentos, mostrar firmas, hacer antesalas, llegar una y otra vez, reclamar y conseguir muy poco. Pero bueno, él era un representante de los pueblos, primero de su pueblo, luego de muchos pueblos de Morelos, y en eso estaba, en la gestión que en lo esencial era de cuestiones territoriales. Los conflictos que aquejaban los pueblos de Morelos eran conflictos territoriales, eventualmente conflictos entre pueblos, pero y sobre todo conflictos entre los pueblos y las haciendas cañeras azucareras, que se venían extendiendo y usurpando los terrenos comunales, y que venían empujando las milpas, barriendo las milpas y extendiendo los cañaverales, y finalmente cercando incluso de cañaverales los pueblos campesinos, los pueblos indígenas
del pasado. Zapata entonces tiene una primera conversión, una primera transformación. Pasa de ser un gestor que tenía que visitar los despachos del poder para presentar documentos y hacer trámites, a ser un revolucionario armado, a ser un hombre que combatía con las armas en la mano, junto con otros, colectivamente, contra ese régimen que le había cerrado sistemáticamente las puertas como gestor. Estoy hablando de Zapata, que a principios del 2011 se incorpora al proyecto del Plan de San Luis, al proyecto maderista del Plan de San Luis, como una fuerza armada más para luchar contra Porfirio Díaz hasta su derrocamiento. He hecho una primera conversión. El Zapata, diríamos, que ya no es gestor, sino revolucionario, y que es un revolucionario afiliado al Plan de San Luis, es decir, al maderismo. Pronto ya el maderismo en el poder, ya el maderismo como presidente electo, ya derrocado por Porfirio Díaz. Se muestra muy claramente la textura política de Madero, que no iba a cumplir con las promesas que el Plan de San Luis sugería, en realidad no era tan claro en este sentido, y que por lo tanto la restitución de las tierras de las comunidades, en el caso de Morelos y de todo el país, no iba a realizarse. Y aquí hay una segunda ruptura o conversión o plasticidad pues de Zapata. Pasa a convertirse en un revolucionario con una postura más radical, a romper con Madero, a levantarse en armas contra el que había sido su mentor, contra el que había sido su líder reconocido, e inicia una nueva etapa de la Revolución Mexicana que pronto se va a dotar de un contenido específico, de un proyecto específico, que ya no es el Plan de San Luis, sino el Plan de Ayala. Un Plan de Ayala que no se firma en Villa de Ayala, era un lugar difícil de proteger de las incursiones federales, sino que se firma en una pequeña comunidad poblana que se llama Yoxustla. Y entra en una nueva etapa Zapata. Ahora ya no es el maderista, ya no es el gestor, ahora es un revolucionario con un proyecto propio que busca aliados, primero en el norte, finalmente muy pocos encuentra en una primera etapa, y finalmente sí va a encontrar una gran convergencia en los tiempos de la convención. Es un segundo zapatismo, una segunda personalidad de Zapata, y la tercera, que la voy a dejar para otra intervención, que es en la que yo quisiera detenerme un poco más, que es el Zapata que gobierna de alguna manera al frente del Ejército Libertador del Sur, que gobierna Morelos, de fines de 1914, durante 1915, principios de 1916, Porfirio Díaz ya tiene mucho tiempo que ha abandonado el país, Madero ha sido asesinado, Victoriano Huerta ha sido obligado a renunciar, las fuerzas convencionistas o constitucionalistas primero, y el zapatismo y el villismo empiezan a converger, y Zapata y sus hombres son dueños de la entidad federativa, son dueños de Morelos. Y entonces Zapata se transforma en una suerte de gobernador sin cargo de Morelos y toma una serie de decisiones de las que les hablaré dentro de unos minutos. Claro. Quisiera agregar también a esto una mirada colectiva, es decir, bien centrarnos en la figura de Zapata, pero también, digamos, en las comunidades zapatistas que fueron la base principal, el sostén principal del Ejército Libertador del Sur. Como hace rato yo les comentaba, el zapatismo se extendió en una zona más allá de los límites territoriales de Morelos, en esta zona que hoy llamamos el territorio suriano o el sur. Pero ¿por qué logró extenderse tan rápidamente? Es decir, como ya decía el maestro Bartra, en marzo de 1911, unos 60 hombres armados se levantan, ¿no?, en la región de Ayala, de Jojutla, de Tlaltizapán, en esta región de los valles cañeros de Morelos, pero se extiende rápidamente a otras zonas del mismo estado de Morelos y desbordando desde luego esta entidad federativa. Rápidamente, digámoslo, a mediados y luego a finales de 1911, el zapatismo, ya entonces zapatismo a finales de 1911, es claramente una fuerza beligerante en las puertas de la Ciudad de México, en la capital, y eso preocupó desde luego al gobierno maderista. Para entender cómo el zapatismo se extiende tan rápidamente, hay que reconocer que hay factores de corta duración, decimos los historiadores, es decir, como coyunturales, más cercanos, y hay factores de larga duración, es decir, procesos que tardan
inclusive cientos de años en irse gestando. Y estas dos convergencias de la larga y la corta duración va a ser posible explicar el zapatismo y su rápida proliferación en esta zona del sur. En primer lugar, todos los pueblos, todas las comunidades del sur compartían una historia muy similar. Eran pueblos que tenían una procedencia mesoamericana, es decir, habían nacido desde antes de la llegada de los españoles, no como se encontraron ya a finales del siglo XX, pues, pero podemos rastrear su historia hasta el siglo XIII, siglo XIV, en Mesoamérica, y estos pueblos que después van a ser los Altepecs que llamamos, y posteriormente a la llegada de los españoles se van a convertir en repúblicas de indios, y posteriormente en el siglo XIX se constituirán como municipios o ayuntamientos municipales. Estos pueblos compartían una historia muy similar y era la lucha por la autonomía política, económica y por desde luego la autonomía territorial. En una zona en donde las haciendas cañeras, en el caso de los valles de Morelos, cerealeras, en el caso de otras regiones aledañas, prontamente echaron raíces y empezaron a arrebatarle las tierras a las comunidades. Esta lucha ancestral que hace rato decía maestro Bartra, por ejemplo, de Zapata como gestor, todos los pueblos tenían estas figuras, en todos los pueblos había estas figuras de gestores, juntas de defensa del territorio, en fin, y toda su vida durante los siglos coloniales y luego en el siglo XIX fue eso, una constante pelea en los tribunales que las más de las veces fueron perdiendo, pues, y las haciendas se fueron expandiendo, obviamente, metiendo cultivos comerciales como la caña y aniquilando el sustento principal material de las comunidades, que es la milpa. La milpa, que es, como sabemos, la asociación de cultivos en donde la columna vertebral es el maíz, una planta sagrada para todas estas comunidades. Entonces, esos son algunos de los motivos que explican la rápida expansión del zapatismo, una historia común. Otros de los factores, y que voy a dejar para una siguiente intervención, pero que quiero señalar ahorita, es una serie de peregrinaciones a centros ceremoniales que funcionaban como tales desde antes de la llegada de los españoles y que después fueron refuncionalizados por las propias comunidades, ahora con las vocaciones cristianas, básicamente de 3 Cristos, y que voy a mencionar. Estas ferias, que en un momento mencionaré, jugaron también un papel integrador para este amplio territorio que llamamos el sur. Y si le sumamos también la existencia de tianguis semanales y tianguis estacionales, en donde llegaba mucha gente, aglutinaba a mucha gente de todo el territorio suriano, vamos a ir comprendiendo cómo estos pueblos en realidad no eran tan desconocidos unos de otros y que sus costumbres y maneras de pensar el mundo tampoco eran tan disímiles como regularmente pensamos. Retomando la idea que nos propone de cómo fue posible que en un tiempo relativamente corto hubiera una convergencia tan importante de pueblos de Morelos, pero también de pueblos de Tlaxcala, también de Puebla, también de la parte sur de lo que ahora es la Ciudad de México, incluso de Oaxaca, de Guerrero, y la parte nuclear, que es la parte de la que venía hablándonos Baruch. Yo creo que, simplificándolo extraordinariamente, podríamos decir que eran comunidades ancestrales, comunidades con un origen anterior a la conquista, comunidades que conservaban, a pesar del sincretismo, una serie de costumbres que las identificaban como pueblos originarios, pero sobre todo porque ya en la segunda mitad del siglo XX y en la etapa propiamente porfirista enfrentaban un tipo de enemigos comunes muy semejantes. Hablemos de las haciendas, específicamente había haciendas cerealeras, pero hablemos de lo más representativo, de lo más típico, de lo más conocido, de la extraordinaria expansión de las haciendas cañero-azucareras, específicamente Morelos, también en partes de Puebla y demás. Las haciendas. El conflicto, entonces, que le da una enorme potencialidad al zapatismo podría resumirse, y así lo plantearon ellos mismos, como un conflicto de pueblos contra haciendas, de haciendas contra pueblos. Una confrontación que en términos de clase sería campesinos contra terratenientes. Una confrontación que en términos de cultivos, hablaba Baruch hace un momento de la milpa, sería milpas contra cañaverales, es decir, policultivos, cultivos para la alimentación y cultivos diversos, versus monocultivos, que son cultivos industriales,
caña para ser procesada y producir azúcar. Son dos modelos agrícolas diferentes, son dos formas de propiedad diferentes, la propiedad privada de la hacienda extensiva, la propiedad comunal, aún si esta estaba parcelada, y dos formas de vida distintas, la vida campesina y la vida de los empresarios, la vida de los hacendados, que por cierto no transcurría necesariamente en Morelos, sino en muchos casos en la Ciudad de México, por la relativa cercanía, a pesar de que en esa época las comunicaciones no eran tan cómodas. Pueblos contra haciendas, milpas contra cañaverales, agroindustria contra comunidades, campesinos contra hacendados. Y esta contradicción tenía un emblema, tenía un símbolo, creo yo, sobre todo en Morelos muy claro, que eran las haciendas cañero-azucareras. Uno puede pensar que la hacienda usurpaba las tierras de los pueblos, y es verdad, la hacienda se extendía sobre tierras que eran comunales, pero la hacienda usurpaba también las aguas de los pueblos. La actividad azucarera, el procesamiento de la caña de azúcar, requiere enormes cantidades de agua, y esta agua la tomaban naturalmente los ríos, y obviamente el agua no se consume, el agua regresaba a los ríos, pero regresaba cargada de sustancias orgánicas o a alta temperatura, lo cual provocaba la pérdida de vitalidad de esos ríos, es decir, contaminaba los ríos. El agua entonces era privatizada por las haciendas y de vuelta contaminada. Y diríamos, bueno, las tierras y las aguas ya son una ofensa suficiente, pero teníamos también los bosques. Los ingenios en esa época requerían un combustible, a pesar de que ya había otros combustibles en ese momento, pues el combustible más abundante y más a la mano era la madera. Por lo tanto, los ingenios quemaban enormes cantidades de madera y saqueaban los bosques, las tierras, las aguas, los bosques. Y la energía, la capacidad de trabajo de las personas, de los morelenses, y no solo de los morelenses, porque alguien tenía que cortar la caña. Quien haya visto el trabajo del corte de la caña, quien haya presenciado las cuadrillas de los llamados tiznados del cañaveral, y tiznados significa literalmente manchados, llenos de hollín, llenos de tizne, de cañaverales quemados, sabrá lo que se ve, lo que se muestra, pero quien haya cortado caña sabrá lo que significa. Entonces, la destrucción física de las personas, de los trabajadores, la destrucción de los bosques, la continua contaminación de los ríos, la expropiación de las tierras y la sustitución de cultivos de alimentación por cultivos agroindustriales. Y obviamente la dominación política, el despotismo, la violencia, etcétera, etcétera. Y este conflicto se expresa en una revolución triunfante. Los hacendados de Morelos finalmente no van a regresar a Morelos. Los pueblos van a ocupar las haciendas, y las haciendas eran, creo yo, hay documentos que así lo muestran, un símbolo, no solamente una entidad física, no solamente una fábrica, sino un símbolo. Hoy, para usar un lenguaje cotidiano me refiero, dentro de quienes resistimos, dentro de quienes protestamos, dentro de quienes nos incomodamos, las haciendas representaban los megaproyectos, diría yo, del porfiriato, los grandes proyectos, las grandes usinas, las grandes fábricas humeantes que se extendían, que oprimían, que explotaban a las personas, a los bosques, a los territorios campesinos. Y la lucha era contra contra los megaproyectos del porfiriato, que encarnaban en los ingenios. Era la vuelta al pueblo, a la comunidad, a la parcela, a la milpa, a la vida de la producción de alimentos, lo que se estaba proponiendo a la gente. El triunfo, así sea temporal, parcial, de la causa zapatista, la renuncia de Victoriano Huerta, hace posible que el Plan de Ayala se materialice. Y la primera tarea, la tarea fundamental, la tarea inicial, era y no podía ser otra que la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas a las comunidades que eran sus dueños originales. Cumplir el Plan de Ayala era devolver, reintegrar, restaurar la propiedad campesina e indígena sobre esas tierras. Y eso es lo primero que hace el zapatismo, y además de esto era restaurar el cultivo de alimentos. Zapata convocaba a los campesinos, convocaba a los pueblos que habían recuperado las tierras y que habían regresado, porque muchos de ellos, los varones, estaban incorporados al ejército y no estaban trabajando las tierras,
que trabajaran las tierras, que sembraran milpas, que producieran maíz, que produjeran frijol, que produjeran calabaza, que produjeran chile, porque se necesitaban los alimentos, porque había que comer. El hambre amenazaba a todos los pueblos que estaban en revolución, mucho más a los pueblos de Morelos. Y esto funcionó, la devolución de las tierras, la restitución de las tierras, el regreso a la milpa, hizo que en Morelos fuera relativamente menos dramática la hambruna, la escasez de alimentos. Hasta ahí todo es lo previsible. Lo que me interesa destacar será para una última intervención, es que lo primero que hizo Zapata fue decir, señores, devolvemos las tierras y restauramos la milpa. Y lo segundo que Zapata hizo, sorprendente supongo yo para muchos, es decir, y ahora vamos a reactivar los ingenios cañero-azucareros. ¿Por qué? Emiliano Zapata dio la instrucción a sus generales, a su propio hermano, a Genovevo de la O, a otros, de restaurar la actividad económica cañero-azucarera cuando los ingenios cañero-azucareros eran el demonio, cuando los ingenios cañero-azucareros eran los megaproyectos contra los que habían luchado varios años ya. Después les explico por qué a Zapata se le ocurrió reactivar la industria cañero-azucarera cuando tuvo control político-militar sobre Morelos. Todos tenemos 2 micrófonos, no hay que compartir. Volviendo a la idea que yo les comentaba, ¿por qué el zapatismo se puede extender tan rápidamente en un territorio que desbordó el estado de Morelos? Yo les decía, compartían una historia común, que es una historia de lucha por la defensa de su territorio, por tratar de recuperar lo que les habían arrebatado 3 siglos de dominación colonial, y después los gobiernos liberales o conservadores que también les siguieron arrebatando las tierras. Eso es una parte, digámoslo. La otra es la autonomía política, les decía, el control que ellos tenían desde sus cabildos, desde sus repúblicas de indios en época colonial y después desde sus ayuntamientos municipales durante todo el siglo XIX, era control del territorio, querían recuperación del territorio y autonomía política, la defensa de la autonomía política, que también había sido muy mermada durante la administración de Porfirio Díaz. La otra cuestión, les decía, también compartían otra cosa más, que era una serie de peregrinaciones que vinculaba a toda esta amplia zona y que los hacían encontrarse por lo menos 3 veces al año, es decir, 3 veces anualmente se encontraba un montón de gente de diversas latitudes, de diversos pueblos, pero que compartían una serie de creencias y una serie de costumbres como el ir a peregrinar ahí, pues. Y me refiero básicamente a los santuarios de Amecameca, al de Chalma y al de Tepalcingo. Amecameca al oriente del Estado de México, Chalma al occidente del Estado de México y Tepalcingo en el sur del Estado de Morelos. Estos 3 santuarios, que son 3 advocaciones de Cristo, como sabemos, ¿no?, diferentes representaciones de Cristo, funcionaban ya antes de la llegada de los españoles como centros de peregrinación, como centros de culto, y muy probablemente dedicados a deidades del agua, pues a deidades acuáticas, porque en los 3 está presente esta cuestión del agua, de la cosmovisión mesoamericana en torno al agua, como son las cuevas. Sabemos que el Cristo del Sacro Monte en Amecameca, hay una cueva hasta la fecha donde está el santuario del Cristo del Sacro Monte. En Chalma hay una cueva también, ahí donde, a un costado de donde hicieron el santuario, y en Tepalcingo corre un río hasta la fecha, ya con poca agua, pero sigue corriendo el río. Estas 3 advocaciones de Cristo, que originalmente fueron, digámoslo, deidades relacionadas con el agua, reunían a un montón de gente porque son gente campesina que espera un buen temporal y que las condiciones climáticas durante estos últimos 500 años no han cambiado lo suficientemente, apenas estamos viendo los estragos, ¿no?, pero que en ese entonces no habían cambiado lo suficiente como para no dejar de ir a estas peregrinaciones, de seguir haciendo peticiones de lluvias, en fin, una serie de prácticas que unían, que convocaban a estos pueblos 3 veces al año por lo menos, en diferentes fechas, algunas muy marcadas. El del Sacro Monte es el miércoles de ceniza, el primer viernes de Cuaresma, esa está muy marcada. Chalma varía de pueblo en pueblo, y Tepalcingo, esa también está marcada, es el tercer viernes de Cuaresma hasta la fecha, y hasta la fecha estos 3 santuarios siguen congregando a miles, decenas de miles de peregrinos de todas estas latitudes que son el territorio zapatista, pues. Entonces, si uno se pone a ver esta historia compartida, estas peregrinaciones, tianguis grandes como Zumba, como Chalco, como Xochimilco, como Jojutla,
todos estos tianguis que también reunían a la gente, uno se va dando cuenta que en realidad no eran pueblos tan diferentes como pensamos o como uno podría pensar. Y si a esto le sumamos el uso del náhuatl, del idioma náhuatl, que entonces se encontraba mucho más extendido que hoy en día, pues nos damos cuenta que si ponemos un mapa de la región náhuatl, en realidad es el mapa del zapatismo, con algunas expansiones hacia Oaxaca, como ya decía el maestro Bartra, hacia Michoacán también importantes, ¿no? Hacia varias regiones, pues aledañas, hasta Hidalgo hubo contingentes zapatistas, en fin. Pero básicamente son estos pueblos de habla náhuatl con una gran historia atrás y una historia de lucha por la defensa de su territorio, por la defensa de su autonomía, los que se van a levantar. Son los pueblos versus las haciendas. Y eso, o sea, desde los primeros días de la rebelión se dio a conocer. Cuando se levantan en Ayala, en Villa de Ayala, la frase del profesor Otilio Montaño, el primer, digámoslo, no sé, intelectual del zapatismo, ¿no? Intelectual orgánico del zapatismo, su frase de levantamiento armado es arriba pueblos, abajo haciendas. Era la lucha entre dos modelos civilizatorios, la lucha entre la civilización del maíz contra la civilización del azúcar. Sí, agregar nada más la primera parte que nos decía Baruch sobre las dos dimensiones de la reivindicación campesina, de la reivindicación de los pueblos, que era por una parte la tierra, por una parte el territorio, el hábitat, pero por otra parte también la libertad, por otra parte también el autogobierno, la posibilidad de tomar decisiones por cuenta propia, es decir, las dos palabras de la fórmula que se ha asociado con el zapatismo, aunque ellos la heredaron del magonismo, que es tierra y libertad. Es difícil encontrar una fórmula más sintética, más simple, más clara de lo que son las dos reivindicaciones fundamentales, o más bien diría yo, las dos caras de una única reivindicación, que es la reivindicación de los campesinos para preservar su forma de vida, la dimensión que hoy llamaríamos política, la libertad, y la dimensión quizás agraria o agrícola, que sería la que está asociada con la tierra. En realidad, tierra y libertad representan una misma cosa, la reproducción de la vida campesina. Y la otra cuestión que está insistiendo mucho es que finalmente lo que estaba ahí en juego es una forma de vida ancestral, es un conflicto, diríamos, civilizatorio, es una forma de vida que venía de muy atrás y que a pesar de los sincretismos y a pesar de los aculturamientos se había reproducido y se conservaba en muchos elementos sustantivos. Tú señalas fiestas, tú señalas peregrinaciones, la lengua sin duda, los modos de cultivo, los hábitos culinarios, el modo de vestir, el modo de cantar, el modo de enamorar, el modo de morir, la vida en su conjunto, y esto parece remitir entonces a la confrontación entre lo tradicional y lo moderno, y esto es verdad en todo lo sustantivo. A lo que yo quería llegar es a que esta confrontación entre lo tradicional y lo moderno, entre las raíces ancestrales y lo que viene nuevo empujando y presionando y barriendo con lo antiguo, se expresa en pueblos contra haciendas y sin embargo conduce a una paradoja. Cuando el zapatismo, específicamente el zapatismo en Morelos, logra por un tiempo tener control territorial, por un lado restaura a los pueblos, restaura la tierra de los pueblos y el derecho a autogobernarse de estos pueblos, pero están en guerra. Entonces no puede simplemente desmontarse toda una estructura político-militar y decir que cada pueblo se autogobierne. Sigue habiendo una centralización militar, sigue habiendo una centralización política y sigue habiendo las tareas de la guerra. Y la guerra se sostiene con armas, y la guerra se sostiene con parque, y la guerra se sostiene con haberes para los soldados, y con alimento para los caballos, y con monturas, y con alimento para las personas. Es decir, hay una economía de guerra que hay que sostener, y el zapatismo está enfrentado a la necesidad de sostener una economía de guerra, y una economía de guerra no se sostiene con milpas. Y no es un descubrimiento, pero es una evidencia tangible para los zapatistas. Con milpas lo que podemos hacer es combatir la hambruna, lo que podemos hacer es que Morelos no padezca como otras regiones del país estaban padeciendo una terrible hambruna. Morelos es un lugar privilegiado en términos de sus tierras, de sus aguas, es un lugar que facilita la producción de autoconsumo.
pero esta había sido muy golpeada. Se puede restablecer la comunidad, se puede restablecer la milpa, se restablece el autoconsumo, se reduce el hambre, pero no se resuelve el problema de las viudas. Y menciono el tema de las viudas y de los huérfanos, primero porque era un fenómeno terrible y generalizado. Ya la cantidad de muertos que había acumulado una revolución, que ya para entonces, estamos hablando del 14, tenía 4 años o más de 4 años, significaba que había una serie de familias que se habían quedado desprotegidas, de mujeres solas, de huérfanos. Había que apoyar, el Ejército Liberador del Sur necesitaba apoyar a las mujeres y a los niños huérfanos. Y las propias leyes que siguen el plan de allá lo establecen. Lo primero que hay que hacer es devolverle las tierras a los pueblos y lo segundo es preservar tierras que van a quedar en manos del ejército para la producción necesaria para sostener a las viudas y a los huérfanos. Segundo, hospitales, salud. Necesitamos apoyar los trabajos de salud. La gente está enfermando y no tenemos forma de combatir o de enfrentar la enfermedad. Tercero, está el problema de la compra de armas del Parque de los Saberes. Y todo esto conduce a una idea perversa. Algunos compañeros, espero que no estén aquí, me van a saltar al cuello. Hay que reactivar al enemigo público de los campesinos de Morelos, que eran los ingenios. Hay que echar a andar los ingenios otra vez. Pero si los ingenios contaminan, sí. Pero si los ingenios ensucian el agua, sí. Pero los ingenios se acaban los bosques, sí. Pero hay que echar a andar los ingenios porque los ingenios son la única actividad económica que produce ingresos en este momento, ingresos económicos en Morelos. Las minas, pero es un asunto bastante menor. Necesitamos ingresos económicos, echamos a echar a andar los ingenios. No 1, no 2, no 3, 8 ingenios se echan a andar. Era complicado. Ellos se habían saqueado, no estaban las piezas, estaban aislados. No era fácil echar a andar ingenios en Morelos. Echan a andar 8. Echan a andar Apihuayán, echan a andar el puente, echan a andar el hospital, echan a andar Zacatepec. 8 de los grandes, el Zacatepec creo que era el más grande en ese momento, uno de los más grandes, y pone al frente, en un primer momento, a los generales de su confianza, a su propio hermano, a Eufemio, pone al frente a Genuevo de la O, pone al frente a los más de confianza, para que administren la operación de estos ingenios y generen los ingresos necesarios. No hay que exagerar, no fue demasiado. De hecho, la primera zafra fue la primera y única zafra zapatista fue la del 15, la del 16 en realidad. El 14 tienen dominio territorial, el 15 lanzan la iniciativa de reactivar los ingenios y tienen una primera zafra y después los vientos corren ya en su contra y ya no pueden seguir adelante. Importa decir que los ingenios son rebautizados y ahora el zapatismo que gobierna en la práctica Morelos los llama fábricas nacionales, ya no ingenios, ya no son los ingenios malvados de los terratenientes que nos explotaban y nos ofendían y humillaban, ahora son fábricas nacionales y van a ayudar a la revolución y van a ayudar a la regeneración de Morelos. Esto es la respuesta a un cambio de coyuntura. Zapata, no particularmente él, pero otros de los generales, sí entraban a saco en los ingenios y les prendían fuego. Era simbólicamente, era una forma de ejercer venganza sobre quienes los habían ofendido y humillado. Zapata creo que no, incluso que él trataba de contener ese tipo de reacciones. Sin embargo, el hecho es que los ingenios eran claramente el enemigo. En un momento dado, la coyuntura política obliga a considerar que los recursos de la modernidad, tecnológica, que los recursos de la producción agrícola intensiva, de la producción agrícola de monocultivo y de carácter comercial, deben ser un instrumento de la regeneración de Morelos. Es decir, que la restauración de una forma civilizatoria ancestral tiene que poder incorporar, absorber, asumir, incorporar a sus propios proyectos aquellos recursos que venían de fuera y que en la dominación porfirista eran hostiles, eran sus enemigos. Lo digo todo esto porque hoy estamos todavía discutiendo fenómenos y acontecimientos de este tipo. Tenemos en Morelos, precisamente, una confrontación. Por una parte están los compañeros del Frente de Pueblos en defensa del agua, específicamente, que agrupa gentes de Puebla, de Tlaxcala y de Morelos, que se oponen a una termoeléctrica que está junto al río Cuautla, que está en Huesca,
Y por otro lado está el nuevo gobierno que ha dicho, pues tenemos que activar esta termoeléctrica porque la soberanía energética depende de que tengamos termoeléctricas como esta, y bueno, ya está hecha la inversión, y esta inversión hay que aprovecharla, porque si no se va a volver chatarra. Son dos lógicas diferentes, la lógica de alguien que está pensando en gobernar el país y que está poniendo por delante la soberanía energética y que está poniendo por delante los costos de la inversión, y los pueblos en este caso de Morelos, pero también de Tlaxcala, pero también de Puebla, que están poniendo por delante la agricultura. Los campesinos de esta zona, los campesinos de Huesca, que están utilizando aguas tratadas que vienen de Cuautla para sembrar, dicen queremos seguir siendo campesinos, no queremos que una termoeléctrica nos impida seguir cultivando productos alimenticios. Y el gobierno de la República dice esta termoeléctrica es necesaria para los intereses del país. Habría que discutir sin duda el hecho concreto que hoy está dirimiéndose en Huesca, pero habría también que iluminar el pasado y decir no se vale que los compañeros de Morelos digan Zapata se hubiera indignado ante la posibilidad de reactivar esta termoeléctrica. No, quizás Zapata hubiera entendido bastante bien que así como él tuvo que reactivar los ingenios cañero-azucareros para sacar adelante el estado de Morelos y la revolución, en un momento dado se pueden tener que reactivar megaproyectos que a uno no le hubieran gustado porque hay que sacar adelante al país. Es meter una polémica histórica con una polémica actual que no sé si me va a tomar el compañero Baruch. Tienes tu propio. Ah, ya no lo tenemos. Sí. Sí, me gustaría hablar de esto justamente y analizar, digamos, los hechos así, es decir, los hechos pretéritos con los problemas actuales. Yo no estoy, en este punto, no estoy de acuerdo con el maestro Bartra, no creo que Zapata, o sea, tan fácilmente hubiera hecho sí que se reactive la termoeléctrica, pues ya está ahí. No lo creo por un sentido, es decir, las fábricas nacionales funcionaron por poco tiempo, brevemente. Zapata exhortó a los campesinos morelenses a sembrar caña y muchos pueblos de Morelos no querían sembrar caña, o sea, era el cultivo del enemigo, era el cultivo que los había oprimido y lo que tenían era hambre, pues, y regresaron a sembrar sus milpas. Y en esos casos Zapata no obligó a nadie, es decir, no llevó a su caballería, a sus generales, siémbrenme la caña. No, es decir, los que no quisieron sembrar la caña y prefirieron sembrar los cultivos tradicionales de la milpa, fue respetada. Y yo creo que ese es un punto importante de Zapata y del zapatismo en realidad. A pesar de que hubo momentos de guerra, las autoridades municipales que en ese tiempo se comenzaban a elegir por los propios pueblos, tenían una actividad muy importante. Claro, estaba centralizado, como dijo el maestro Bartra, por el cuartel general del sur. Había una centralización militar, pues, ¿no? Y a final de cuentas la autoridad moral y la autoridad definitiva, pues fue Emiliano Zapata y el cuartel general del sur. Pero las autoridades municipales tuvieron una gran actividad, como nos lo dejan saber los archivos zapatistas. Y estas autoridades lo que eran era un enlace entre los jefes militares más próximos y luego el cuartel general del sur, y muchas de las decisiones de los pueblos fueron respetadas. Yo creo que la gran mayoría de las decisiones de los pueblos fueron respetadas. Por ello yo creo, y digamos del otro lado de la moneda, yo creo que Zapata no tan fácilmente hubiera hecho así a la termoeléctrica. Es más, yo soy de la gente que sí piensa que Zapata se hubiera opuesto a la imposición de la termoeléctrica sobre la vida campesina. Entiendo y entendemos en este contexto que nos ha dado el maestro Bartra sobre por qué funcionaron las fábricas nacionales y por qué hubo necesidad, pues que estaban viviendo precisamente una economía de guerra que obviamente obligaba al zapatismo a sacar recursos en una zona donde no había más posibilidad de sacar recursos más que esa. Es decir, no estamos hablando en el norte, no estamos hablando, digámoslo, de traspaso tan fácil de armas, de compra y venta de armas. Aquí en el sur, Zapata nunca pudo controlar ni siquiera un puerto grande para poder mover por vía marítima el armamento. Y esa condición del zapatismo a la larga va a jugar en su contra versus el carrancismo que pacta con Estados Unidos y vía el petróleo, pues, y logran entrar a una gran cantidad de armas para nutrir al carrancismo. El zapatismo no tuvo esa oportunidad, pues, y por eso tuvo que echar mano, digamos, de la reactivación de estas fábricas que obviamente representaban el símbolo de la opresión, pero que, dadas las circunstancias de economía de guerra, dadas las circunstancias de necesidades económicas, se tuvieron que reactivar. Pero ese es mi punto de vista en específico.
Bueno, creo que con esta intervención, que espero sea breve, terminamos nuestras participaciones y van a tener ustedes oportunidad de poner sus cartas sobre la mesa. Simplemente decir que estoy completamente de acuerdo en el sentido de que Zapata, que hizo efectivamente una apología de la caña, y bueno, no es un texto, es su secretario el que transcribe el discurso que él hubiera emitido, pero sí dice: compañeros, ya basta de estar sembrando hortalizas, de estar sembrando maíz nada más, necesitamos sembrar algo que tenga más valor, necesitamos sembrar caña, etcétera, etcétera. Y también sabemos, si hubiera estado el otro compañero, nos hubiera ilustrado sobre ello, porque así lo escribe, que no le hicieron caso. En términos generales, los campesinos prefirieron hacer lo que sabían hacer, que es hacer milpa, y con esto garantizar su alimentación. Ahí está el hecho, y este hecho no está a discusión. Lo que yo sí planteo es, estos campesinos que dijeron: nosotros vamos a sembrar lo que sabemos sembrar, vamos a hacer milpa porque la milpa sirve para comer, estaban equivocados. Y Zapata, que les dijo: compañeros, siembren milpa para comer, pero siembren también caña, porque nos hace falta la caña, porque es el único ingreso comercial que podemos obtener, tenía razón. Una cosa es que no impusiera su razón por la fuerza. Estaba cabrón ponerse a sembrar caña si no querían, pero bueno, podía haber recurrido a otro tipo de argumentos para convencerlos o forzarlos a sembrar caña, cosa que ciertamente no hizo, pero lo que él hizo fue una argumentación. Compañeros, no piensen únicamente en el pasado, no piensen únicamente en su nivel familiar, no piensen únicamente en su nivel comunitario, hay que pensar en los destinos de la revolución, hay que pensar en Morelos en su conjunto, y esto implica que hay que decidirse a también entrarle a un cultivo comercial. Ese es el argumento de Zapata y es un argumento absolutamente correcto. No lo impuso por la fuerza, ciertamente no lo impuso por la fuerza. El argumento semejante es del actual gobierno, que dice: compañeros, yo pienso que en términos de las necesidades del país y de la terrible dependencia energética que tenemos, que estamos importando gasolinas y estamos importando diésel, necesitamos ser autónomos en términos de energía, la electricidad es una de ellas, etcétera. Puede tener razón o no tener razón López Obrador, podría tener razón o no tener razón Emiliano Zapata cuando promovió la reactivación de los ingenios. Lo que quiero decir es que es la misma consideración. En nombre de los pueblos, de las comunidades y de la tradición, hay cierto tipo de decisiones. Cuando lo que se impone es una visión estratégica y más de carácter estatal o nacional, como se le imponía el zapatismo en esos años 14, 15 y 16, entonces uno empieza a tomar en cuenta otros factores que la gente del común no toma en cuenta. Esta es la discusión. Si Zapata hubiera hecho una cosa o la otra, eso no es labor de historiadores, porque no podemos saberlo. Pero sí cuál es la discusión que estaba detrás. Es decir, cómo es posible que un personaje que ha dado una fuerte lucha en contra de un emblema de la modernidad opresora, que son los ingenios, o en contra de los megaproyectos de los gobiernos panistas y priistas, en un momento dado diga que esos símbolos de la modernidad opresora tienen que ser reactivados en nombre de la revolución campesina, y otro diga: estas empresas, estas termoeléctricas que yo combatí y que yo cuestioné, tienen que ser reactivadas en nombre de la soberanía energética. Nos podemos seguir peleando en términos de si hay que reactivar o no hay que reactivar Huesca, es otra discusión. Lo que digo es que el ejemplo cuando menos nos debiera inquietar, El zapatismo no es monolítico. El zapatismo toma decisiones que dependen de la coyuntura, y en 14, 15 y 16 la coyuntura lo obligaba a reactivar los ingenios. La pregunta es si en 1919, 20, la coyuntura obliga al gobierno a reactivar una termoeléctrica. Esa es la discusión. La discusión está abierta, no la vamos a agotar aquí, pero es una discusión, no es algo que demos por resuelto. En nombre de Zapata hay que impedir que se reactive la termoeléctrica. Bueno, en nombre de Zapata hay que impedir que se reactiven los ingenios. Ni una cosa ni la otra son aceptables. Los dejamos para que ustedes tengan la última palabra. Así, a capela. Paso 5. Parece que quedan algo así como 5 minutos. Sí, yo nada más, buenas tardes. Desde que era niña siempre fui asidua asistente al estado de Morelos, a diferentes lugares, y a mí me parecía un lugar
precioso, con albercas, espacios y demás. Pero después de tantos años, vuelvo a visitar otros pueblos del estado de Morelos y de verdad es triste ver la pobreza extrema de todos los pueblos. O sea, yo no puedo decir que en la tierra de Zapata, donde se luchaba por la tierra y demás, ahora lo que vemos son muchas unidades habitacionales donde tienen la carencia del agua, pero lo más triste es cómo pasar por las carreteras a los lados, la pobreza de verdad que yo veía cuando era niña y ahorita sigue exactamente igual y ahora yo me doy más cuenta de esa situación, ¿no? Entonces, ahorita mencionan que para reactivar tal vez en esos tiempos la economía era esta parte de que pues sí que la siembra de la, ¿cómo le llaman? De la caña o la otra que era la milpa, ¿no? Los otros productos. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué seguimos en 1910 en Morelos? Ya, más. Festí, ¿por qué? No, pues, menudo problema de explicar por qué. Es decir, es algo complejo y tenemos que hacer un recorrido rápido por el siglo XX mexicano, pues, o sea, ¿qué ha pasado? En primer lugar, hay que deciros, el zapatismo no triunfa y eso hay que decirlo claramente. Y el proyecto, lógicamente, político, económico del zapatismo nunca se aplica. La reforma agraria del Estado mexicano es el proyecto carrancista, que es muy diferente, aunque pensemos que es similar, no, es muy diferente al zapatismo. El zapatismo es que los pueblos recuperen ellos mismos con las armas en la mano sus tierras, ellos son el sujeto revolucionario. En la reforma agraria del carrancismo es el Estado mexicano da a los campesinos, dota a los campesinos de tierras. El sujeto revolucionario es el Estado, está dando algo a los campesinos. Entonces, hay que entender primero esto. Lo otro, el Estado de Morelos ha entrado en una crisis profunda desde hace varias décadas, en el agro, me refiero a la cuestión agrícola, pues, por una cuestión que también afectó a todo el país y que afectó a un montón de partes del mundo, que es la llamada Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde, la gran promesa de que con agroquímicos, semillas mejoradas, pesticidas, todo eso, cultivos comerciales, siembra de cultivos comerciales, iban a sacar adelante las comunidades, fue un sueño que se agotó y que no dio resultados. Bueno, sí dio un resultado, que es el desastre ecológico que hoy vive también el estado de Morelos. La gran dependencia que los campesinos morelenses tienen hoy a los agroquímicos es brutal, pues. Y entonces las semillas ya no tienen semillas nativas, tienen que comprar cada año semillas a Monsanto, a Bayer, a estas transnacionales, tienen que echarle un montón de agroquímicos y de pesticidas porque por el uso de este tipo de productos se han hecho las plagas cada vez más resistentes, hay que ir mejorando los productos, hay que ir comprando más, hay que ir gastando más para sembrar y al final estos cultivos comerciales con los especuladores, con el coyotaje y todo eso, les toca una miseria a las comunidades. Y de la inversión inicial que hicieron, ganan muy poco realmente en el agro morelense, ¿no? Y este es un problema no nada más de Morelos, o sea, es un problema de la economía campesina a nivel global, ¿no? Economía campesina de corte, digamos, tradicional, producir, versus la economía, la agricultura de corte capitalista, que es la que realmente se lleva las ganancias en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, simplemente abonar dos cosas y estamos por terminado a lo que está diciendo Baruch, que una es la diferencia entre la reforma agraria que operan los gobiernos post-revolucionarios, empezando por Carranza y los debates en torno a la nueva Constitución, y diríamos más bien el Grupo de Sonora, Obregón, Calles y todos ellos, y poner simplemente una especie de símbolo, pues, de lo que nos está diciendo, y es que los terrenos de Morelos, que efectivamente quedaron en manos de las comunidades en la mayor proporción, el acceso a la tierra por parte de las comunidades en el estado de Morelos es uno de los más profundos, de los más intensos, pero quedaron en manos de los pueblos de Morelos bajo la forma de ejidos, cuando de lo que se trataba era de la restitución de tierras comunales. El ejido es algo que se dota, es el Estado mexicano, es el gobierno, ese sujeto revolucionario, entre comillas,
que ejecuta la reforma agraria, el que dota graciosamente a los campesinos de esas tierras, y estos campesinos están sujetos a la voluntad del Estado porque se las puede retirar el mismo que se las dio. Y otra cosa diferente, aunque esté dentro del esquema de la reforma agraria, incluso de la propia reforma agraria carrancista obregonista, que es la modalidad de comunidad agraria como una comunidad restituida o reconocida o titulada, pero como una comunidad originaria, es decir, cuyo derecho es ancestral y no es un derecho creado por la Constitución. Esa es una primera cuestión. Efectivamente, diríamos que Morelos empieza bien con una revolución, pero en los años 20 empieza mal con una reforma agraria que es carrancista, obregonista y no zapatista. Y el otro factor que no hago más que abonar a Morelos, pero que además vale también para los pueblos y los municipios, ahora demarcaciones territoriales o como se llamen, del sur. Estoy hablando de la que tú eres originario, de Tláhuac, pero también de Milpalta, pero también de Xochimilco, pero también de Tlalpan. Y Morelos es la maldición de estar pegados a la gran ciudad, al centro del país, a la gran metrópoli, a México, Tenochtitlan. No sé, habría que reconstruirlo, no conozco el tema bien, pero me imagino que era una maldición estar tan cerca de los aztecas, ¿no? Y estar tan cerca del gobierno central o luego del gobierno federal es una maldición. Y estar cerca de los grandes intereses económicos es una maldición. La industria cañero azucarera de Veracruz, por ejemplo, de otras regiones, fue desde el comienzo de exportación. Y ahí habría la ventaja relativa de estar cerca del agua, del mar, de los puertos. Morelos es mediterráneo, como tú señalaste, no hay mar, no hay forma de salir, pero está pegadito a la gran capital. Entonces, la industria cañera azucarera de Morelos producía para el consumo interno y en una proporción importante para el consumo del centro del país, Puebla, la Ciudad de México. Y bueno, ahora ha sido desde los años 40, yo supongo, no sé si desde antes, también una zona de colonización de los que tienen casas de descanso en Morelos, en las diferentes poblaciones. O sea, Morelos tiene, lo que dirían los economistas, una ventaja comparativa que en términos de sociales y comunitarios es una desventaja terrible. Es estar muy cerca de la gran metrópoli y por lo tanto tener que resistir doblemente. Las delegaciones, viejas delegaciones del sur, tienen la misma maldición. Cómo resistir desde Milpalta cuando estás a tiro de piedra de la mancha urbana, cómo resistir desde Tláhuac, cómo resistir desde Xochimilco, cómo no abandonar el cultivo de la chinampa, que fue tu caso, cuando en la escuela te maltrataban porque te decían campesino. Es una historia que nos contaba en otro momento Baruch. Es difícil, pues, sostenerse y resistir. Y sin embargo, en tu caso, regresaste, en tu caso, restituiste esta identidad. Creo que es el caso de Morelos, creo que es el caso de los pueblos del sur, de la Ciudad de México. Necesitamos reconstruir nuestra identidad. Por cierto que hay un avance, se los pasamos al costo. Aquí no son tan claramente pueblos originarios, que es un derecho adquirido dentro de la nueva Constitución de la Ciudad de México, desde poder tener gobiernos comunitarios en lo que eran las subdelegaciones. Es algo que se está avanzando en Xochimilco, es algo que se está avanzando en Tlalpan. Es lo mismo, es libertad asociado al concepto de tierra. Ya me alargué muchísimo, ahí terminamos. Gracias. Claro que sí, agradecemos a Armando Bartra.